Hola a todos, estamos a punto de empezar. Dentro de 5 minutos comenzaremos esta primera clase sobre la primera secuencia de los primeros pasos. Por las restricciones del COVID y los problemas que hemos tenido aquí en Tenerife con la pandemia, pues no podremos dar una clase con alumnos presenciales tal como teníamos preparado. Así que todas las clases de este curso, los primeros pasos, los vamos a grabar con una alumna especial, también profesora de la pedagogía Nexo Yoga, que es Laura, que en el vídeo anterior ya la hemos introducido. Recuerden, tengan preparados los props, tengan preparados, tal como hablamos en el otro vídeo, la silla, los bloques, todo lo necesario para sacar el máximo rendimiento a esta clase. Nos vemos en 5 minutos.
Hola a todos y bienvenidos por fin a esta primera clase del curso Los Primeros Pasos. Ya como hablamos, haremos el curso solamente con Laura, profesora también de Nexo Yoga, como única alumna debido a las restricciones que tenemos con el COVID aquí en Tenerife. Ahí verán los props, es decir, los soportes que podrán necesitar o no cada uno de ustedes en las posiciones que vamos a ir introduciendo. Recuerden, silla, 2 bloques y un cinto. Antes de comenzar, es muy importante que sigan la clase completa, es decir, tratar de estar todo el tiempo de permanencia de cada una de las posiciones que van a ver aquí. Y en cada posición, cuando noten que necesitan un soporte, echen mano de él. No traten de hacer la postura sin soporte cuando ven que están excediendo límites de elasticidad, de fuerza, porque además perdemos otra cosa que es más valiosa, que es la presencia de la mente en el ejercicio y la capacidad de tomar conciencia de muchas cosas que van ocurriendo en la posición, que son precisamente las que quiero enseñarte en esta clase. Nosotros no enseñamos posturas de yoga, sino a través de las posiciones tenemos que aprender habilidades, instrucciones especiales que van a ir construyendo nuestro cuerpo como un andamio hasta llegar a tener un conocimiento básico pero completo de la movilidad corporal que nos permita iniciarnos efectivamente en yoga, que haya seguridad y eficiencia en la práctica. Así que recuerda, no salgas de las posiciones, puedes ajustarlas para estar el tiempo de permanencia de toda la clase y trata de tomar buena nota de las instrucciones fundamentales de cada postura. Para comenzar, la primera posición, que también es la primera postura de la primera secuencia de esto que está en YogaBot, de los primeros pasos, es Tadasana. Tadasana es una posición cuyo objetivo fundamental es la alineación corporal. Antes de hablar de Tadasana con instrucciones específicas de seguridad, quiero que te sientas en la postura, es decir, percibe la planta de los pies. El primer contacto que tenemos es el de la planta de los pies con el suelo, es el que hay que aprender a sentir. Y normalmente los pies tienen una pisada, que es una tendencia de la forma de todo el esqueleto. Si los pies se hunden hacia el interior, van a sentir más peso en la parte interna del pie que en la exterior. Y de la misma manera, si los pies tienden a moverse hacia afuera porque tenemos mucho puente o porque tenemos una tendencia a girar las piernas hacia afuera demasiado, pues notarán más peso en el lado externo de los pies que en el interior. Lo primero que tenemos que hacer es aprender a repartir el peso en las plantas de los pies. Hay que sentir los pies, sencillamente. Olvídense del resto de la posición, sientan los pies. No hace falta tensarnos, no hace falta solamente sentirlos. Sientan ahora el balance. Si te puedes girar de lado, mejor, ahora gracias. Sientan el balance del ejercicio entre la base de los dedos y los talones. Si la pelvis se nos va un poco adelante, por ejemplo, enseguida vamos a sentir que hay más peso en la base de los dedos, adelante, en los metatarsos. Si nos vamos yendo atrás, un poquito vamos a ir sintiendo cómo le vamos dando peso a los talones, hasta un punto en el que logremos un equilibrio base de los dedos, talón. O sea, estamos hablando del equilibrio del pie, talón, metatarso, y del equilibrio del pie dentro y fuera. Tenemos que sentir al final que repartimos el peso en toda la planta del pie, fuera, dentro, adelante y atrás, y de un pie con respecto a otro. También, ponte un poquito de frente, sea por una escoliosis incipiente, o sea, una desviación mínima de la columna, o sea, porque tenemos una pisada mucho más fuerte con una pierna que otra, es decir, una dominancia del lado derecho del cuerpo en las piernas con respecto al izquierdo o viceversa, podríamos sentir que el pie derecho pesa más que el izquierdo o el pie izquierdo pesa más que el derecho. También tenemos que equilibrar ese apoyo a uno y otro lado, aún con los pies juntos. Bien, una vez que repartamos correctamente el peso en las plantas de los pies, vamos a ir construyendo el cuerpo como si fuera un andamio hacia arriba. Bien, vamos a mantener siempre la mente durante todo el ejercicio en esa sensación de balance de las plantas de los pies. Bien, y ahora otra vez de lado, si puedes, Laura. Ok. Vamos a olvidarnos ahora de brazos, olvidarnos de todo lo que sean elementos específicos y sentir la columna vertebral, por ejemplo. Si los pies tienen repartido el peso, dentro, fuera, adelante y atrás, la construcción del cuerpo hacia arriba va a depender de cómo alineemos ciertos planos que hay en el cuerpo. El primero es el de la pelvis, luego el del diafragma respiratorio, luego el de los hombros y finalmente el tope de la cabeza o el plano tangente a la cabeza, ¿verdad? La tendencia del cuerpo por las curvaturas naturales de la columna vertebral es que la pelvis tiende a irse ligeramente adelante, lleva un poquito adelante la pelvis, el pecho se hunde un poquito atrás, ahí, y la cabeza adelante, un poquito ahí, exactamente. Y esas curvaturas vienen por la lordosis, la sifosis dorsal, la lordosis lumbar y la lordosis cervical.
Ok. Ahora bien, ¿qué debemos hacer? Evitar que la pelvis haga ese movimiento, la traemos ligeramente atrás y fíjense cómo poco a poco se va alineando el hueso del fémur, ese es el hueso del muslo, con el tobillo. Fíjense, la tendencia es que la pelvis se va un poquito delante. Fíjense si yo pasase una vertical del tobillo, cómo se va la pelvis al frente, pues traigan un poquito la pelvis aquí. Y enseguida notamos que nos vamos a caer hacia atrás. ¿Por qué? Porque la espalda tiende a hundirse. A la misma vez que estamos resistiendo en la pelvis, habrá que adelantar el pecho empujando desde la espalda. Bien, pasando de una postura como esta a una posición de resistencia y empuje, resistencia de la pelvis y empuje dorsal. ¿Lo ven? Ese movimiento de empuje de la espalda va a situar, si se fijan, el hombro, la cadera y el tobillo más o menos en el mismo plano. Si estos planos no están alineados, la columna vertebral con sus curvaturas está arrastrando al resto del cuerpo a tener una alineación errónea. Además de esto, el plano tangente a la cabeza, es decir, si yo bajase un plano como el suelo, paralelo al suelo, hasta que toque la cabeza de Laura, el punto en el que lo toca debería estar aproximadamente situado en esa misma alineación, lo que significa que a toda la columna vertebral está situada en un mismo plano. No estamos llevando la cabeza por delante de los hombros. Deja ahí la cabeza un poquito, adelante, exacto. Lo normal es que la cabeza se tienda a ir hacia adelante un poco con respecto a la línea de los hombros. Fíjense cómo está la cabeza, el eje del pabellón auditivo con respecto al de los hombros. Y eso viene también por la cifosis dorsal. De aquí la cabeza viene un poquito atrás, eso es, y la espalda entra. Listo. Sal ya de la posición, Laura. Tomen un par de respiraciones de descanso, pero quédense con la sensación de conectar la planta de los pies con la pelvis, el diafragma respiratorio, los hombros y la cabeza. Y este es el punto clave, la conexión. La mente normalmente está presente en una parte muy pequeña del cuerpo. Cuando les llevo la atención hacia ahí, les digo, siente solo la planta de los pies, la mente no siente el resto del cuerpo. Ustedes tienen que empezar a educar con el cuerpo al cerebro y su relación con cada parte del cuerpo para poder coordinar todas las partes y sentir una misma posición. Sentir que controlan el cuerpo entero, no una parte del cuerpo primero y otra parte del cuerpo después. Y esto es algo que a lo largo de todas las clases irán poco a poco puliendo. Ahora, volvamos a Tadasana otra vez. Volvemos a unir los pies. Recuerden que si las piernas se unen en las rodillas antes que en los pies, en ese caso dejarán los pies paralelos lo más cerca uno del otro posible una vez que las rodillas se han tocado, sin que una rodilla se monte sobre la otra. ¿Bien? Esta ligera deformación de la pierna hacia el interior se llama genuvalgo, y el genuvalgo puede ser solamente de 1 centímetro o de 2, no tiene por qué ser muy grande, pero eso significa que a veces rozan las rodillas primero antes que los tobillos. No pasa nada, no es obligatorio que los pies estén juntos en ese caso. Lo que es importante es que las rodillas no se monten, que no haya una rodilla sobre la otra por el mero hecho de querer unir los pies, porque en ese caso estaríamos también desviando la pelvis, llevando una cadera por delante de otra y trayendo hacia la columna vertebral una cierta rotación de las vértebras, que no es correcto. ¿Bien? De otra forma, lo contrario a esto sería que los pies se unan, pero las rodillas queden separadas. Entonces, si las rodillas quedan separadas con los pies unidos, no pasa nada. Se unen los tobillos abajo y las piernas empujan una hacia la otra, buscando acercar una rodilla a otra para disminuir esa tendencia de deformación hacia afuera que se llama genuvaro. Es lo contrario, o sea, la pierna se arquea hacia el exterior, pues hay que intentar acercar las rodillas manteniendo los tobillos juntos. Esto es para alinear, digamos, ya el hueso del muslo con el hueso de la pantorrilla, es decir, el fémur con la tibia, en cada pierna, que no se vaya hacia adentro o hacia afuera. Bien, esto es en cuanto a la alineación de las piernas. Ahora, ponte un poquito de lado, Laura, otra vez. Vamos a ver la pelvis. Para esto vamos a poner las manos en las caderas esta vez. Y en las caderas vamos a poner los dedos gordos, los dedos pulgares, a la altura del glúteo superior. ¿Ven? Ponte un poquito de espaldas para que lo vean, eso es. A la altura del glúteo superior, y de esta manera pueden controlar el movimiento de descenso de los huesos de los glúteos hacia los talones. Imagínense que quieren descender desde la piel de los glúteos hacia los talones, hacia abajo. Ese movimiento de bajada por detrás, como si estuviesen planchando hacia abajo la piel de la pelvis, se hace con los músculos de los muslos y nos permite que la pelvis no haga un excesivo movimiento de anteversión, es decir, hacia adelante. Como la curva de la lumbar es una lordosis, la pelvis tiende a entrar en esta posición, que se llama anteversión. Esa posición hay que evitarla. Gírate de lado un poquito. Ok, déjate ir en anteversión un poco en la pelvis. Bien. Fíjense, esto es una pelvis en anteversión.
¿Lo ven? Ahora, si dejamos que la pelvis esté así, fíjense cómo enseguida las costillas se disparan hacia adelante y ya la columna vertebral queda en una posición que arrastrará al resto del cuerpo a una alineación errónea. Y esta alineación la arrastrarán al resto de las posiciones. Así que hay que empezar a sentir lo que dije en la planta de los pies, el equilibrio de la planta de los pies, pero trabajar un poquito en la pelvis, como es ir haciendo retroversión, descendiendo en los huesos de los glúteos y elevando por delante en el hueso del pubis. Ese movimiento no debe ser forzado, no debe ser algo excesivamente tenso, debe ser sencillamente que ustedes noten que el exceso de anteversión, si lo hubiese, lo empiezan a controlar. Ese control de la pelvis les va a llevar a la posibilidad de que la parte superior del cuerpo también pueda entrar en la misma alineación de la que habíamos hablado anteriormente. Así que, haciendo un recordatorio, sentimos plantas de los pies en equilibrio, a ver si la mente es capaz a la misma vez de sentir el equilibrio de las plantas de los pies, la acción de la pelvis y mantener los hombros con las manos en las caderas afuera y atrás, es decir, que los codos quieran ir más bien hacia atrás, que no se caigan hacia adelante. Bien, si logran hacer esto, tenemos un primer paso de Tadasana logrado. Tomen un par de respiraciones y salimos de la posición. Eso es. Ahora, antes de entrenar finalmente a la mente en Tadasana, para que puedan sentir la postura completa, por lo menos con las instrucciones básicas de seguridad, vamos a darle un poquito de descanso a la pelvis. Vamos a ir un poquitito hacia adelante. Les voy a pedir, si no tienen elasticidad suficiente en las piernas, intentamos hacer estos movimientos y nos quedamos muy arriba, usar los primeros soportes, si fuese necesario. Pueden usar un par de bloques, por ejemplo, o incluso, en caso de que les falte mucha elasticidad en la pierna, la silla. Sugerimos los bloques. Con los pies separados al ancho de las caderas, vamos a ir al frente y poner las manos en los bloques, así. Muy bien. Esto es una posición intermedia, es decir, muy básica, que no llega a ser Uttanasana ni tampoco llega a ser Padangusthasana, pero es una primera postura para que se eleven los huesos de los glúteos por detrás y que la pelvis descanse del movimiento de retroversión activa que han estado haciendo en Tadasana ahora. Nos ayuda a estirar aquí. ¿Qué tenemos que hacer en esta postura? Descansar el apoyo de las manos aquí, tirar de la columna vertebral hacia el frente, es decir, hacia donde ella está mirando. Imagínense que el pecho, el cuello y la cabeza quieren ir en esa dirección, mientras las piernas resisten, como si estuviésemos empujando desde aquí, resisten, y los huesos de los glúteos se elevan por detrás, como si con ganchos estuviesen elevándose desde atrás, desde la pelvis. Esto hace que las piernas descansen, se estiren, porque han estado contrayéndose por detrás y ahora hay que estirarlas un poco. Y se van a mantener ahí por lo menos 5 respiraciones, sintiendo el movimiento. Es que hay que ir notando el cambio, cómo la pelvis entra en anteversión, que es este movimiento, es una anteversión activa, porque estamos tirando de los huesos de los glúteos por detrás hacia arriba, y cómo esto entra en contraste con la posición anterior, que es una retroversión, es decir, lo contrario, cómo los huesos de los glúteos bajan y el hueso púbico sube. Y vamos tomando control de los músculos que nos hacen ir en una dirección o en otra dirección. En este caso es anteversión. Las posiciones que flexionan la columna vertebral están en esta posición. Ok, vamos saliendo de la postura. Bien, y así mantenemos el cuerpo activo, la mente entendiendo los cambios, ¿de acuerdo? Y seguimos estudiando, recuerden, lo fundamental, que es la alineación básica del cuerpo. ¿Por qué esta postura, que a veces al principio es un poco tediosa, porque estamos hablando de muchos elementos de alineación, por qué es tan importante? Pues que esta posición está explicándonos cómo nos estamos alineando diariamente. Si ustedes se dejan, por ejemplo, el cuerpo puede tener una alineación como esta. Y si directamente desde una alineación como esta entramos a las posiciones, pues vamos a arrastrar esa misma alineación en todas las posturas, en todas las posiciones. Y esto va a hacer que el pecho o la espalda, las zonas que están comprimidas, no circule ni la energía de los nervios, ni la sangre, ni nada como debe circular. Ni va a haber una conexión correcta de la mente con cada zona corporal. La alineación es fundamental y Tadasana la está describiendo paso a paso. De todas maneras, ponte otra vez de lado, Laura. De todas maneras, en el caso de Tadasana no vamos tampoco a entrar en una alineación milimétrica, solo, repito, los elementos fundamentales. Reparto de peso en las plantas de los pies, la pelvis está en retroversión, es decir, los huesos de los glúteos bajan, el hueso púbico sube. Los planos principales de la postura están alineados, es decir, la pelvis no está por delante de los pies.
Los hombros no están hundidos, están abiertos. Fíjense cómo los hombros están en línea con el eje de las piernas. Y la cabeza no está por delante de los hombros, está en el eje de los hombros. Fíjense esa alineación del plano. Bien. Último elemento. Para ayudar al giro de los brazos, es muy interesante al principio que giren las palmas de las manos hacia afuera completamente. Y ese giro externo de la mano va a guiar, el movimiento de la mano guía a todo el brazo hasta que el hueso del brazo entra en contacto con la parte correcta con la que tiene que conectar en la articulación, que es por detrás, en el hombro. Estamos muy acostumbrados a que el brazo gire en sentido contrario. Descansa ya, Laura. Y esto es un experimento que también tienen que hacer ahora. Si ustedes sueltan completamente la parte superior del cuerpo, debido otra vez a la curvatura de la espalda, el hombro tiende realmente a girar hacia el interior. Y ese giro interno hace que se contacte por delante la articulación. Estamos muy acostumbrados a eso, pero es un error. Y a veces cuando hacemos Tadasana arrastramos a ese pecho cerrado. Si las manos giran de dentro a afuera, automáticamente descubrimos la rotación externa del hombro. Y lo que hay que sentir es el contacto del hueso del brazo con la parte posterior del hombro, es decir, con el hueso que está por detrás, que es el omóplato, es el hueso plano en forma de pala que tenemos en la espalda. Ese contacto que hace el hueso del brazo ahí nos va a dar la posibilidad de que toda la parte superior del cuerpo empiece a funcionar correctamente. Y, atención a esto, es la base para permitir la respiración en toda la zona externo-clavicular y superior. Cada vez que queremos respirar mejor, cada vez que queremos que todas las asanas y todas las posiciones que hagamos funcionen mejor, tenemos que tener en cuenta que si la respiración no se da en todo el cuerpo, en todo el tórax, no es correcta la postura. Y esto nace sencillamente en esta simple instrucción de sentir que el hueso del brazo logra tocar por detrás al omóplato. Entonces el pecho está abierto. Entonces el aire puede entrar. Es muy simple. Vamos a descansar. Muy bien. Ahora, teniendo en cuenta lo que hemos visto en Tadasana, el resto de las posiciones deben arrastrar la misma alineación de Tadasana. Por ejemplo, separa las piernas, Laura, como si fuera a entrar a cualquier posición de pie. En esta postura, extiende los brazos también, la columna vertebral podría estar arrastrando igualmente una alineación errónea. Es decir, los planos del cuerpo aquí deberían estar igualmente alineados. La pelvis debería estar igualmente en retroversión. No ha cambiado nada, salvo que se han separado las piernas y se han abierto los brazos. Pero el plano de la postura, que es este, debería recoger a todas las alturas del cuerpo en el mismo sitio, mismo plano. Deberíamos mantener esto. Esto se llama plano frontal. El plano frontal debería mantenerse en alineación, aunque cambiamos de la postura de Tadasana a cualquier postura del grupo de pie, que son las fundamentales de esta clase. ¿Bien? Ok, baja los brazos ya. Ahora te voy a pedir que, aunque no lo necesites, al principio te voy a pedir que uses una silla o un soporte alto para introducir la próxima posición que vamos a ver, que es la postura del triángulo. Entonces tomamos una silla, puedes cogerla, Laura. Tomen una silla y colóquenla al lado derecho de la esterilla, por este lado. Muy bien. Y te colocas separando las piernas, otra vez, perfecto, cuidando siempre que hay alineación en los planos. Es decir, otra vez, que la pelvis no se va por delante de las piernas, que los hombros no se van por delante, que la cabeza no se va por delante. Una vez allí, brazos extendidos, y vamos a girar la pierna de atrás un poquitito hacia adentro, pero muy poco. El pie de atrás gira muy poquito. Fíjense que no es una rotación grande, es muy poco. Y la pierna derecha tiene que girar desde la misma ingle hacia afuera. Lo difícil en esta rotación es que la rotación venga desde arriba. Normalmente giramos muy fácilmente el pie y la pelvis no se entera de la rotación. Esto lo van a saber si doblan un poquito la pierna derecha. Si ven que la rodilla viene hacia adentro, es que la pierna no ha girado. Entonces, si la rodilla está en la misma dirección o se flexiona en la misma dirección que el eje del pie, entonces hay alineación porque la rotación llegó hasta la ingle, que es lo que queremos. Mantén la pierna extendida. Y ahora desde esa posición vamos a estirar como si nos tiraran de la mano derecha y a poner la mano en la silla. La otra mano la vamos a poner en la cadera y nos vamos a mantener ahí. Nos vamos a mantener ahí. Quiero que sientan la postura. Fíjense, esta posición no es una posición
para trabajar en todo el cuerpo a la misma vez. Es una posición para comenzar a trabajar en esta pierna. Ya habrá tiempo para que la mente se expanda, ya iremos madurando la posición. Pero fíjense, la pierna delantera, si lo están haciendo junto con ella, notarán que se apoya mucho mejor en el talón que en la base de los dedos. Y se apoya mucho mejor en el borde externo del pie que en el interior. Entonces ya estamos perdiendo la primera instrucción de la postura inicial de Tadasana, que es repartir el peso en los pies. Entonces todos estamos pensando que nos tira la pierna, por eso les puse la silla. Todos estamos pensando qué difícil es esto, qué tensión siento aquí. La mente les va a llevar a lo que más le cuesta, pero yo les quiero llevar a lo que más importa. ¿Qué es lo importante aquí? El apoyo. Construir el andamio desde la base, construir el castillo desde la base. Si falta peso aquí en la base de los dedos, toda la postura es errónea. Si la rodilla se gira hacia adentro y no está alineada con el eje del pie, la cadera no está bien colocada y todo el sistema óseo, nuestro esqueleto, no nos estaría sosteniendo. Así que céntrense, repartan el peso, lleven peso a la base de los dedos, como si quisieran pisar con la base de los dedos el suelo. Imagínense que hay un papel ahí que quieren pisar con la base de los dedos. Noten cómo enseguida esto les activa los músculos de la pantorrilla, que son los que sostienen la rodilla también. Sientan el pie completo apoyado y miren la rodilla. Miren la rodilla y observen que está en línea con la misma dirección del pie y que no gira hacia adentro. Y van a notar entonces cómo la cadera está bien conectada. Ok, sal de la posición, Laura. Y con esto hemos llevado a la mente a corregir la parte delantera de la posición, que es lo más importante. ¿Qué hacemos ahora? Cambiamos la silla, sitio, al otro lado. Y hacemos la postura por el otro lado. ¿Bien? Ustedes imagínense, si no tuviesen el soporte de la silla y bajaran el cuerpo completamente hacia el tobillo, lo único que hacemos es magnificar la sensación de tensión de la pierna y la mente lo único que hace es recogerse en las zonas que duelen, que tiran, qué difícil es. Pero eso no es hacer yoga, eso no es practicar un asana. Practicar un asana es tener una mente neutral que nos lleve paso a paso a recorrer el cuerpo, alinearlo, distribuir la energía a través de él y encontrar la manera de unificarlo todo para profundizar. Eso es una práctica de yoga que va a madurar correctamente. Lo otro es una práctica de stretching, sencillamente. Ahora, regresamos a lo que hablamos al principio. Si ella flexionase la pierna un poquito, notarán enseguida que la dirección correcta de flexión de la rodilla, que es la del pie, indica que la cadera está bien conectada. O sea, ya esto lo tenemos visto aquí. Vuelve a estirar. Sentimos durante la postura que pisamos activamente con la base de los dedos, allá, y sentimos, evidentemente también, cuidado, que la musculatura del muslo está activa. Muchos de ustedes, sin darse cuenta, soltarán el muslo y la rodilla quedará suelta. Es decir, que cuando la tocan se puede mover la rótula, y eso es porque estos músculos no están sujetando. Si el músculo sujeta, la rótula queda sostenida en la articulación por los músculos del muslo. Esto es muy importante porque de no hacerlo así, la rodilla completa empieza a desgastarse poco a poco con la repetición de posturas con la pierna extendida. Regresa inhalando, eso es. Fíjense, nos estamos centrando en plantas de los pies, rodilla, pelvis. Planta de los pies, rodilla, pelvis. La mente todavía no va al cuerpo entero, pero por lo menos es capaz de integrar el tren muscular inferior o parte del tren muscular inferior durante el ejercicio. De todo lo que se trata aquí es de relacionar partes distintas del sistema nervioso con las mínimas instrucciones necesarias para que ustedes vayan creando habilidad corporal. Y esa habilidad les va a llevar poco a poco a construir asana como disciplina. Ese es el objetivo. Ok, vamos a dejar la silla y ahora hagamos la posición sin soporte. Vamos a usar la pierna como pasarela, como soporte para hacer trikonasana. Volvemos a abrir las piernas, otra vez. Fíjense que estamos todavía en la misma postura. Y ahora les voy a pedir lo siguiente. Cuando hagan el ejercicio, giramos la pierna izquierda un poquito y la pierna derecha a los 90 grados hacia afuera. Verifican con una pequeña flexión que la rodilla está moviéndose en la misma dirección que el pie para que la cadera esté bien apoyada. Ahora vamos a extender los dos brazos, eso, y van a sentir que los hombros están girados externamente. ¿Bien? Si no saben si están correctamente colocados los hombros, pueden bajar los brazos, ponerlos en las caderas, llevar los codos atrás, o incluso con los brazos de Tadasana girar las palmas de las manos hacia afuera para sentir el contacto aquí. Y
Al subir los brazos no hay que estar continuamente con las manos hacia arriba, pueden girar las palmas de las manos hacia abajo siempre que noten que hay contacto aquí. No se acostumbren a llevar los brazos girados hacia adentro, es importante. Ok, ahora, ¿qué les voy a pedir en esta posición? Que se muevan horizontalmente. Imagínense que les tiran de este brazo y les empujan desde la ingle. Yo empujo aquí y tiro de aquí. Y al hacer ese movimiento, fíjense que es horizontal, la acción no es vertical, es horizontal. Cuando no puedan ir más hacia allá, entonces, como si les sostuviesen aquí, bajen el brazo. Y donde sea que se tengan que agarrar, se agarran. Si se agarran aquí, está bien. Si se agarran aquí, está bien. No pasa nada. Que bajen más o menos la mano es lo de menos. Bien, la otra mano inicialmente estaba en la cadera. Vamos a dejarla allí, porque ahora fíjense, me interesa que habiendo controlado esta pierna, y que no se nos vaya ese trabajo de esta pierna, comiencen entonces a tirar de esta cadera arriba y atrás. ¿Qué ocurre? Que en la medida que empiecen a tirar de la cadera arriba y atrás, todo lo logrado en la primera pierna podría derrumbarse. Así que esta es la prueba. Son capaces de mantener la primera pierna repartiendo el peso en el pie, rodilla alineada, cadera sujeta, y pueden comenzar a elongar tirando de la cadera izquierda arriba y atrás sin soltar la primera parte. Ahí estaríamos llevando la mente además a la otra pierna, intentando que las dos piernas a la misma vez funcionen. Respiran ahí, manténganse estirando la columna vertebral y estirando las piernas. Luego, último paso de la postura. Extiendan este brazo, manteniendo la rotación. Tomen un par de respiraciones y salen de la postura como si les tiraran del brazo de arriba. Pongan las piernas de frente, tomen un par de respiraciones de descanso antes de ir hacia el otro lado. Fíjense que continuamente se está dando una gimnasia doble, física y mental. Ustedes están sintiendo los músculos activos, están sintiendo extensión en las piernas, están sintiendo que la respiración comienza a ser cada vez más agitada por sostener la postura 30 segundos, un minuto, etc. Pero además hay una gimnasia mental, que es, hay que hacer la postura manteniendo la mente, primero en una zona muy pequeña que poco a poco se va expandiendo. Es como si nos estuviesen añadiendo peso en la mente, como si estuviésemos cada vez pidiéndole a la mente un trabajo más extenso y más preciso. Esto es lo que va a llevarles a controlar el asana. Ok, vamos a la izquierda. El pie derecho muy poquito hacia adentro, la pierna izquierda 90 grados hacia afuera. Comprobación con la semiflexión de la pierna, que la rodilla está en la dirección adecuada del pie. Ok, muy bien. Brazos extendidos. Sentir que el hombro está girado correctamente hacia afuera para sentir que el pecho está abierto y que la respiración es completa. Una vez ahí, como si nos tiraran del brazo izquierdo y nos empujaran la cadera izquierda, tiramos de la postura horizontalmente y cuando no podamos ir más allá, bajamos el brazo. Lo importante no es llevar esa mano al suelo, sino mantener la dirección de movimiento de la columna vertebral lo más horizontalmente posible hacia la izquierda. Mantenemos la mente presente en el reparto de peso de la planta del pie, la alineación y soporte de la rodilla sujeta y manteniendo la pierna activa, tiran de la cadera derecha arriba y atrás, creando la extensión de toda la cara interna de la pierna izquierda y toda la cara frontal de la pelvis. Si cuando empezamos a tirar de esta pierna perdemos la acción de la pierna principal, hay que dejar ir otra vez un poquito la cadera, volver a corregir, armar mentalmente otra vez el trabajo inicial de la pierna izquierda y volver a intentar expandir la postura física y mentalmente hacia la pierna de atrás. El brazo de arriba permanece activo. Si la mente se va completamente hacia las piernas, este brazo se va a aflojar y se va a girar hacia adentro porque no hay acción. No hay acción porque no hay presencia de la mente aquí. Ok, regresen inhalando. Muy bien, tomen un par de respiraciones antes de pasar a la próxima posición. Las posturas que estamos viendo aquí al principio de la clase son del mismo tipo de instrucciones. Vamos a ver dos posiciones más a continuación que también son del mismo subgrupo de posturas de pie que nos va a ayudar a ir introduciendo el ejercicio en el plano frontal, es decir, lateral. Estas dos posiciones, junto con Trikonasana, nos van a dar la posibilidad de controlar el contacto del fémur en la cadera. Es muy importante que para que las plantas de los pies y las piernas eduquen a la pelvis, que es la base de la columna vertebral, tomemos mucha conciencia del contacto del hueso, del muslo, en la articulación de la cadera para estimular a toda la musculatura llamada cinturón pélvico alrededor de la pelvis y luego, poco a poco, que esto vaya madurando y dándonos estímulo además en el suelo pélvico, desde el cual
podremos construir la columna vertebral. Vamos a introducir la segunda posición del mismo subgrupo de posiciones de pie que se mueven en el plano frontal, es decir, en un costado primero y luego hacia el otro costado. Esta postura se llama Virabhadrasana 2 o la postura del guerrero número 2. Va a tener la misma alineación de las piernas, es decir, vamos a separar las piernas. Vamos a tener el mismo giro de las piernas, es decir, el pie izquierdo girará un poquito hacia adentro y la pierna derecha los 90 grados hacia afuera, intentando que la rotación llegue hasta la ingle. Bien, en esta posición vamos a seguir intentando alinear la rodilla en la misma dirección del eje del pie y la cadera, controlar que la rotación del muslo sea exterior y que entre el fémur a la articulación, pero no tendremos una semiflexión, sino una flexión completa hasta los 90 grados. Al hacerla, hay que tener en cuenta que la rodilla no debe pasar por delante del tobillo. Ve entrando a la posición, flexionando. ¿Ven? La rodilla no debería irse más allá, eso es un error, sino quedarse en la alineación de la pantorrilla, o sea, que esté en vertical. Y luego que la ingle no se vaya hacia atrás y la rodilla hacia adelante. Esa es la tendencia. ¿Lo ven? La veíamos desde Trikonasana, pero aquí la corregimos, alineamos. Muy bien, las manos permanecerán en las caderas para garantizar el giro del hombro y ahora hay que repartir el peso trayéndolo hacia el talón de atrás. Hay que pisar con la pierna delantera adelante, traer el peso al talón de atrás y mantener la flexión activa de la pierna hacia la derecha para crear una apertura en la pelvis. Tomar un par de respiraciones en la posición, sostener con fuerza e ir regresando. Al regresar, giramos la pierna hacia adentro. Es importantísimo en esta posición volver otra vez al principio, sentir que las dos plantas de los pies pesan lo mismo, que cada pie pesa por dentro y por fuera por igual. En esta posición, por ejemplo, lo difícil es que el pie de atrás pese como el delantero. Se balancea demasiado la postura hacia la pierna delantera y no llega el peso al pie de atrás. Entonces, aparte de alinear la pierna, aparte de que cada pie pese por dentro y por fuera por igual, además aquí el pie de atrás tiene que recibir peso tanto como sea posible hasta que se equilibre todo lo que se pueda con el pie delantero. Vamos al otro lado. Pie derecho 15 grados adentro y la izquierda 90 grados afuera. Este pie podría no girar hacia adentro, pero les aconsejo, si son principiantes, que giren hacia adentro, porque es la manera de no comprimir por detrás el espacio entre los huesos de la pelvis. Normalmente hay muchísimas escuelas de yoga que practican con el pie de atrás de frente y eso no está mal, no está mal, solo que exigiría otras instrucciones en la pierna de atrás para no comprimir los huesos de la pelvis y como estamos llevando la mente hacia la pierna delantera primero antes de expandirnos, para que sea más segura la posición, es mucho mejor que el pie de atrás gire un poquito hacia adentro. Es una recomendación para principiantes, sobre todo si las posturas llevan las piernas muy abiertas. Tengan esto presente. ¿Bien? Ok. Ahora, lo que estábamos explicando. Si al flexionar la pierna, la cadera queda por encima de la rodilla, cierra un poquito las piernas para que se note más. Aquí, por ejemplo. Dobla. Ahí. Fíjense, si la cadera aquí está por encima de la rodilla, si están haciendo el experimento, van a notar que el muslo está haciendo muy poco ejercicio, porque prácticamente todo el peso lo está cargando la rótula. El trabajo principal del cuádriceps va a venir cuando el muslo quede completamente horizontal, es decir, toda la carga del peso la va a recibir la musculatura del muslo y no la articulación de la rodilla. Así que la flexión tendría que venir más o menos hasta aquí. Más o menos hasta aquí. Van a notarlo enseguida. En cuanto la cadera alcanza la altura de la rodilla, la carga muscular es mucho mayor. Y aquí es fundamental que la rodilla esté alineada con el tobillo y con la ingle. Porque de lo contrario, la rodilla empezaría a desalinearse, la rótula empezaría a moverse hacia el interior y ya empezamos a crear diferencias que no son buenas tener en el cuerpo. Por eso, cuando la tendencia es que la rodilla se va hacia adelante y la ingle se va hacia atrás, esta es la tendencia del movimiento, ustedes deben doblar la pierna y llevar la ingle al frente y la rodilla sostenida como si alguien la empujase hacia atrás, para que haya un plano único entre tobillo, rodilla e ingle. Esta es la instrucción fundamental. ¿Ok? Sal de la posición. Tomamos un par de respiraciones. Esta postura es más sencilla, fíjense, más sencilla que Trikonasana, pero más intensa. Y con esta posición, con Virabhadrasana 2, lo que vamos a hacer es integrar y grabar a fuego la alineación entre el tobillo, la rodilla y la ingle en un movimiento lateral, es decir, por el plano frontal. ¿Bien? Esto nos va a servir tanto para la postura anterior, nos va a reforzar Trikonasana, pero además nos va a ayudar a la próxima posición que veremos.
Pero aún no hemos terminado con Virabhadrasana 2. Bien, vamos a volver a entrar en Virabhadrasana 2 y vamos automáticamente, desde que entremos, vamos a sentir la alineación de la ingle, la rodilla y el tobillo de la pierna de entrada. Bien, hacemos todo el recorrido mental, reparto de peso en las plantas de los pies, el giro correcto de la pierna, doblamos la pierna, alineación, ingle, rodilla y tobillo, buscar la horizontal, cadera, rodilla, y una vez ahí vamos a expandir la postura atrás. ¿Dónde está el peso de este pie? Normalmente nos balanceamos totalmente sobre la pierna delantera, la derecha en este caso, y el pie izquierdo queda sin apoyo. Así que hay que pisar con el pie derecho el suelo y traer peso, anclar el talón de atrás, especialmente por el borde exterior. Como si hubiese un papel que estuviésemos pisando con el talón aquí y no quisiésemos que se lo llevara el viento. Ahí, bien apoyado. Entonces esta pierna debe querer seguir flexionando y esta pierna debe querer impedírselo, trayendo peso al talón. Ahí creamos una acción que abre la pelvis y en todo momento, mientras estamos haciendo esto, las dos caderas deberían estar lo más alineadas posible, cuando la tendencia es que la cadera derecha se nos hunde. Entonces hay que elevar, como si les levantaran desde el hueso de la cadera hacia arriba, elevamos la cadera derecha y mantenemos las dos caderas a la misma altura, repartiendo el peso entre el pie derecho y el izquierdo, que es el que se va quedando sin peso. ¿Bien? Ok, salimos de la posición. Fíjense que en la primera posición, que es Tadasana, cuando hablamos del reparto de peso de los pies, hablamos borde interno, borde externo, talón, base de los dedos, y también pie derecho y pie izquierdo. Y si se van dando cuenta, en la postura anterior, en Trikonasana, cuando entramos, era difícil llevar peso al borde interno del pie de adelante, por ejemplo. Ahora es difícil llevar peso al pie de atrás. También en Trikonasana era difícil llevar peso a la base de los dedos. Se van a dar cuenta que en la medida que vayamos recorriendo todas las posiciones de pie, van a tener necesidad de aplicar en una dirección o en otra la misma instrucción maestra de que el reparto de peso en las plantas de los pies debe ser lo más equitativo posible. Es una instrucción que acompaña a todas las asanas de pie, porque es la planta de los pies el balance de la postura de pie en general. O sea, el punto de apoyo desde el cual construimos la posición completa debe estar lo más equilibrado posible. Esto es fundamental para la salud de todas las articulaciones, sobre todo inferiores del cuerpo. Tobillos, rodillas y caderas. ¿De acuerdo? Ok, vamos al lado izquierdo. Espero que vayan descansando entre charla y charla. Y así no están continuamente trabajando. Bien, pie derecho 15 grados adentro, pierna izquierda 90 hacia afuera. Presta atención. Vamos a ir cada vez más rápido porque tenemos que ir integrando lo que vamos hablando y poder sumar más información poco a poco en la medida que seas capaz de hacerlo. Con las manos ahora en las caderas todavía, vamos a ir directamente a flexionar la pierna intentando ya meter el cuerpo en alineación. Es decir, si tienen que mirar la rodilla, háganlo, alineen ingle, rodilla y tobillo, muslo horizontal, cadera a la altura de la rodilla, bien, ingle, rodilla y tobillo alineados. Ahora lleven peso al talón de atrás, empujando el pie de adelante traen peso al talón de atrás, ambas caderas a la misma altura. Bien, ambas caderas a la misma altura. Eso es. Perfecto. Sal de la posición, vuelta de nuevo por la derecha. Tomen un par de respiraciones y ahora vamos a entrar al ejercicio, a Virabhadrasana 2, de una vez. Pero esta vez con los brazos estirados. Al extender los brazos, y otra vez les pido que el hombro gire de dentro a afuera, que haya una rotación del hombro, controlando la pelvis, el abdomen. Vamos a entrar de una vez a Virabhadrasana 2. Flexionamos la pierna, y ya saben, no se pueden caer dormidos sobre la pierna derecha, hay que tener peso atrás, ingle, rodilla y tobillo en la misma alineación, ambas caderas a la misma altura, tirando de la cabeza hacia arriba, como si nos estuviesen levantando desde la cabeza, para que haya extensión en la columna vertebral, espacio en los brazos, espacio en las piernas. La misma sensación de tirar de un brazo lejos del otro tenemos que sentirlo cuando llevamos peso al talón de atrás y a la misma vez queremos seguir flexionando la pierna delantera. Noten la expansión de la postura, dejen que la mente se vaya abriendo paso por el cuerpo, que no se quede solo en el cuádriceps, que es el que se está sintiendo trabajar ahora. Regresar inhalando, bajar los brazos, tomar un par de respiraciones y vamos al otro lado. Recuerden, el reto es no dejar que la mente les encapsule, en este caso en los cuádriceps, que es el punto de máxima tensión, y llevar la mente, sacarla de ese sitio, romper esas fronteras y llevarla al cuerpo entero.
pero siguiendo el orden de las instrucciones de seguridad. Entramos con los brazos extendidos de una vez a Virabhadrasana 2 por la izquierda. Ya saben cómo tienen que ir. Equilibrio de peso en las plantas de los pies, traer peso al pie de atrás, peso adelante por igual repartido dentro y fuera. Flexión, cadera a la altura de la rodilla. Ingle, rodilla y tobillo en el mismo plano. Caderas a la misma altura, hay que levantar la cadera izquierda, ¿verdad? Fíjense cómo el tronco de ella está alineado sobre la pelvis, no está hundido hacia el lado izquierdo, está en el centro. Brazos extendidos, tronco erguido. Sostienen la posición y regresan inhalando. Bajar los brazos, tomar un par de respiraciones, eso es. Perfecto. Esta postura, como dije, arrastra la huella postural de Trikonasana y además sigue preparando la posición que viene a continuación, que se llama Parshvakonasana o la posición del ángulo lateral. Fíjense que de todo lo que hemos hablado, todo el tiempo que hemos estado, y hemos visto solamente 3 posiciones. Pero de todo lo que hemos hablado, podríamos resumir en estas 3 posiciones las instrucciones de seguridad de la siguiente manera. Equilibrar el peso en las plantas de los pies, alinear la rodilla delantera con la dirección del pie, del tobillo, para garantizar la alineación de ingle, rodilla y tobillo que viene luego, y sostener la cabeza del hueso del muslo, cabeza del fémur, en la cadera. Y esto se garantiza con esa misma alineación. Estamos intentando que las articulaciones de la parte inferior del cuerpo sostengan correctamente al cuerpo y esté bien alineado. Básicamente es eso. Para la próxima posición, que es el ángulo extendido lateral, vamos a usar también un bloque. Y esto se lo voy a pedir a todos, les haga o no les haga falta también, porque como les dije antes, los props sirven para que la mente no se escabulla hacia las zonas de máxima tensión, sino que nos permita salirnos rápidamente de esa frontera tan pobre y llegar al área que necesitamos controlar en la posición que es mucho más amplia. Ok, vamos a seguir el mismo principio de alineación de piernas de las 2 posturas anteriores, así que cada vez podemos entrar con más dinamismo. El pie de atrás un poquito hacia adentro, la pierna delantera a los 90 grados de giro, y aquí vamos a entrar ya directamente con los brazos extendidos, igual que en Virabhadrasana 2. Bien, doblamos la pierna de una vez con el mismo principio de Virabhadrasana 2, con esa alineación, ingle, rodilla, tobillo, el peso en el talón de atrás, las 2 caderas a la misma altura, el tronco erguido, el pecho abierto con los brazos extendidos, y ahora vamos a aplicar aquí el mismo principio de la primera posición, es decir, de la primera de este grupo, de Trikonasana. Así que vamos a empujar desde la ingle y tirar del brazo hacia la derecha y bajar la mano al bloque. Y la otra mano en la cadera, vamos a no llamar la atención a la parte alta del cuerpo, la mano de atrás en la cadera, y fíjense aquí, seguimos con la misma alineación de la cadera, la ingle, la rodilla y el tobillo están alineados. La mano está en el bloque. Porque lo difícil en esta posición es que el costado derecho del torso no se nos comprima. ¿Qué tiende a ocurrir? Se comprime el costado porque queremos bajar al suelo. Déjate ir abajo hasta el suelo. Cuando hacemos esto, doblamos la pierna, se comprime todo el costado. Noten la diferencia aquí. Vean cómo se ha perdido espacio en el costado. Bien, hay que crear espacio en el costado. Sal de la posición. Por eso, igual que hicimos con la silla, yo prefiero que usen altura al principio, aunque sean los practicantes de yoga o los practicantes más elásticos del mundo, da igual, porque el bloque lo que nos enseña es a no dejarnos caer. El bloque lo que nos dice es, el movimiento no es hacia abajo, es lateral. Ustedes deben ir hacia el lateral, básicamente. ¿De acuerdo? Ok, vamos a volver a entrar por la derecha otra vez. De las 3 posturas, esta es la más compleja. No la más intensa, pero sí la más compleja. Y incluye un poquito de las 2 anteriores, un poquito de Virabhadrasana 2, y un poquito de Trikonasana. Bien, el reparto del peso de los pies es el mismo en las 3 posiciones, en unas más intensas que en otras. La alineación de la pierna es la misma, mucho más clara con la pierna doblada que con la pierna extendida, por eso dije que en Trikonasana se flexionaran un poquito para ajustar y luego estiraran. Pero en esta posición se da una cosa interesante, que la pelvis tiene el movimiento de Trikonasana, porque tenemos que lateralizar la pelvis para poder entrar a Parshvakonasana, ¿verdad? Pero la pierna está flexionada como Virabhadrasana 2, como la postura anterior. Es una mezcla de ambas posiciones. ¿Bien? Ok, vamos de nuevo. Brazos extendidos. Acuérdense del giro correcto del hombro, la elongación de la columna y los planos de la posición según Tadasana, según la primera posición que vimos hoy. Luego, flexión de la pierna, garantizar la alineación de la pierna, el reparto de peso de las plantas de los pies, la altura equilibrada de ambas caderas y luego, ahora viene lo interesante,
empujar la ingle y tirar del brazo hacia la derecha, no hacia abajo. Luego bajar el brazo a la altura que sea y apoyarlo, para evitar perder este espacio de aquí, que es el más importante de la posición. Ahora, ¿cómo aumentar el efecto correcto de la postura? Imagínense, como ya venían en la postura anterior, que alguien quiere tirar de esta pierna mientras resistimos de la otra, para mantener el peso en el talón de atrás. Haciendo esto, manteniendo esto, tiren del hueso del glúteo derecho en dirección al talón de atrás, como si estuviesen estirando toda la parte posterior del muslo en dirección al talón de atrás. Ese movimiento que alarga el muslo hacia allá nos va a permitir estirar todo el costado del torso por el lado derecho, las costillas lejos de la pelvis en dirección a la rodilla. Y van a notar cómo se estira el costado derecho. Cuando tengan esa sensación lograda, entonces, y solo entonces, levanten este brazo, gírenlo y lo van trayendo lentamente hacia el rostro. Así. Para completar el movimiento de Parsva Konasana. Regresen inhalando. Bien. Tomen un par de respiraciones. Lo complicado en yoga no es la intensidad de la postura. Lo complicado en yoga es la complejidad de la posición. Por eso, esta postura contiene más instrucciones que las dos anteriores, se basa un poquito en que las dos anteriores se puedan entender mínimamente, hasta que las dos iniciales, Trikonasana y Virabhadrasana 2, con el conocimiento mínimo de alineación que trae la postura de Tadasana, no ha madurado un poquito, esta postura no va a salir del todo bien. Va a depender un poco de las anteriores. Aunque sigan siendo posturas de complejidad cero, tal como la pedagogía Nexo Yoga las recoge, no tiene nada que ver con que una se apoye en otras, porque esto es como una especie de andamio que vamos construyendo, y mientras más complejo es el conocimiento de psicomotricidad que hay que tener para controlar la postura, pues requiere mayor repetición de las posiciones previas para poderlas lograr. Eso es una clave importante de estas clases. ¿Cuál es el orden en el que yo tengo que ir controlando las posturas? Bien, recuerden, Tadasana, Utthita Trikonasana y Virabhadrasana 2, es decir, la postura de la montaña, del triángulo y del guerrero 2, son las posturas iniciales y más básicas de este subgrupo postural que estamos introduciendo en esta clase. Y hay que prestar especial atención en ellas, en esta primera secuencia de Yogabot, antes de entrar en Parsva Konasana. Si notas que necesitas más conocimiento técnico de estas posiciones, recuerda que en la misma aplicación de Yogabot puedes ir a la sección de estudio y encontrarte ahí estas posiciones. Y cuando quieras las puedes tener. Bien, ok, vamos a continuar hacia el lado izquierdo. Aprovecha y descansa cuando doy las charlas, porque hay que seguir trabajando. Separar las piernas. Y como dije antes, vamos a intentar entrar integrando lo conocido en las posturas anteriores y centrándonos en lo que realmente es nuevo en esta posición. Así que brazos activos, pierna girada, el pie de atrás muy poquito hacia adentro, y doblamos la pierna izquierda manteniendo la alineación de rodilla con el eje del pie, ingle, rodilla y tobillo en el mismo plano, ¿de acuerdo? Centrándose en que el pecho esté abierto y la columna erguida. Y ahora aquí hacemos la lateralización de la pelvis, como si nos empujaran la ingle, tiramos del brazo horizontalmente y luego bajamos la mano al bloque, en ese orden. No estén buscando el bloque con la mano desde que salen, porque el movimiento sería vertical, comprimirían el costado, hay que ir al lateral. Esto requiere más esfuerzo, ¿bien? Una vez que la mano está en el bloque, que descansan parte del peso en ese bloque, pueden aumentar el efecto de lateralización de la pelvis, manteniendo la flexión activa de la pierna izquierda, queriendo llevarnos la rodilla izquierda más hacia la izquierda, resistiendo la pierna derecha para mantener peso en el talón derecho, y entonces tirar del hueso del glúteo izquierdo, del hueso del glúteo de la pierna doblada en dirección al talón de la pierna extendida. Esto es lo que va a hacer que la pelvis cree un movimiento de lateralización que va a permitir que las costillas del lado izquierdo se puedan mover lejos de la pelvis y hacia el hombro. Tienen que sentir que ese costado se libera, que ese abdomen por el lateral se abre y que la columna vertebral respira por ese costado, que no se comprime, que es lo que tiende a pasar. Hasta que no logren eso y manteniendo los hombros sujetos, este brazo no lo pueden levantar, lo mantienen ahí hasta que controlen. Pero si notan que pueden extender ese costado, entonces este brazo sube, gira con la palma de la mano hacia el rostro y viene al rostro. Sostienen la postura ahí
y regresan. Eso es. Muy bien, fíjense lo importante que es el tiempo de permanencia en las posiciones, porque no es solamente que tengan que desarrollar tono. O sea, para desarrollar fuerza en un músculo pueden hacer muchas cosas. El problema es que en yoga necesitamos el tiempo para que la mente comprenda y una las partes. Si ustedes ven cada elemento separado y la mente va saltando de un lado a otro, jamás entendemos lo que es un asana. Entonces, fíjense cómo les he ido introduciendo. La mente va aquí, la voy dirigiendo, manténla ahí, auméntate hacia este lado y ahora extiende el costado y entonces todo eso lleva tiempo. Tienen que sostener las posturas entre 30 segundos y 1 minuto, mínimo, porque no hay tiempo para la mente de comprender si solamente las sostienen menos. Entiendo que al principio cueste, por eso los props. Poner la mano en un bloque hace que la postura requiera un poco menos de esfuerzo que ponerla en el suelo. Y a veces los bloques se usan, o los soportes se usan para muchas cosas. Lo primero y más importante es no perder alineación. Pero después, poder sostener la postura el tiempo suficiente también es extremadamente importante, porque si no la mente no comprende el ejercicio, ¿vale? Así que no sustituyan el conocimiento y la profundidad que el asana les puede dar por querer hacer la posición sin el bloque, sencillamente por poderse estirar más. Recuerden eso. Muy bien. Esta es la última posición de este subgrupo. Ahora vamos a darle un poco de descanso a la pelvis, que ha estado en retroversión y lateralización durante estas 3 posiciones seguidas, y vamos a llevar otra vez el tronco hacia adelante. Vamos a usar los bloques, vamos a poner los pies separados al ancho de las caderas, y colocando los bloques delante. Cuando digo bloques, también podría ser una silla, también podría ser una altura en la que ustedes, cuando pongan las palmas de las manos sobre esa altura, les permita que la pelvis haga anteversión, no retroversión como ha estado haciendo en todo este tiempo, sino anteversión. Ahora, en esta posición, los huesos de los glúteos deben subir por detrás, como si les tiraran de ganchos desde aquí. Bien, la pelvis hace un movimiento de elevación por la parte posterior y de descenso por la parte delantera, hasta llegar a prácticamente la horizontal. Con la horizontal ya vamos bien, ya no hace falta que el tronco baje completamente, por eso le he puesto la altura delante. Lo interesante aquí es quitar el peso del torso sobre la lumbar y la pelvis. La pelvis ahora se ve liberada de tener que sostener el peso de la columna vertebral. ¿Y qué hacemos aquí? Pues imagínense que nos tiran de la cabeza hacia adelante a la misma vez que nos sostienen en las piernas. Es decir, la pierna resiste atrás, desde los muslos, resiste, mientras la columna quiere ir adelante. Pueden mirar hacia el frente y pueden llevar hacia adelante las clavículas, el esternón, el cuello y la cabeza. Y al hacer ese movimiento, la columna como un acordeón se va abriendo, creando la misma sensación de espacio que hicimos por un lado primero y por otro después en las posturas anteriores. Hay que hacerlo ahora en los dos a la misma vez hacia el frente. Aquí estamos elongando el espacio intervertebral, estirando los músculos de la parte posterior de las piernas, ¿bien? Liberando el peso de la pelvis y al final haciendo que descanse la estructura pélvica del contacto continuo de los fémures. Otra cosa importante en esta postura es que los muslos no giran hacia afuera, sino hacia adentro. Y la rotación interna hace descansar a los músculos de la parte posterior y externa de la pelvis, toda esta zona del cinturón pélvico posterior, que han estado trabajando continuamente en las 3 posiciones anteriores. Tomen un par de respiraciones más en la posición, estiren la columna. Muy bien, ve saliendo ya de la posición. Ok, a continuación vamos a introducir una nueva posición también del grupo de pie, pero ya no parte del subgrupo de posiciones de pie que se mueven en el plano frontal como las 3 que vimos anteriormente. Esta postura se llama Parsvottanasana, también llamada la extensión del costado. Es una postura en la que ya no caemos sobre un lado del cuerpo u otro, sino que giramos el tronco sobre una de las 2 piernas. Esto es importante porque vamos a cambiar el movimiento de la pelvis, vamos a ayudar a descansar un poco la pelvis. Para hacer esta posición les voy a pedir a todos, aunque no sea necesario al principio, usar un soporte como por ejemplo un par de bloques o incluso una silla, una u otra. Bien, vamos a
poner los dos bloques hacia el lado derecho, separados uno de otros aproximadamente el ancho de los hombros de ustedes. Y vamos a separar las piernas. Las piernas en esta posición de Parsvottanasana no tienen que separarse tanto como se separaron en las 3 posiciones anteriores. Se puede cerrar un poquito más las piernas, pero hay un límite mínimo a partir del cual, si cerramos más las piernas, el centro de gravedad se sale de la base de los pies. Es decir, si yo cierro mucho las piernas e intento ir hacia adelante, el pie de atrás se me va a levantar. En ese caso, las piernas estarían muy cerradas. Así que, más o menos, aconsejo que haya una apertura de unos 80 centímetros hacia 1 metro aproximadamente, más o menos. Esto es una apertura razonable para comenzar. Luego, si creen que pueden y sienten que pueden abrir un poquito más las piernas, pues se irá haciendo. Ahora bien, en esta posición, si se gira la pierna de atrás, en este caso la izquierda, hacia adentro como mínimo la mitad del ángulo recto, es decir, como poco 45 grados hacia adentro. Bien, del ángulo recto por lo menos es un giro que será a la mitad de ese ángulo. Bien, y es muy importante que el talón del pie de atrás quede bien apoyado. Aunque tengan facilidad para hacer este movimiento, les voy a pedir que no giren el pie completamente hacia adentro, es decir, un pie girado 90 grados hacia adentro, puesto completamente en la misma alineación de la pierna delantera, podría generar, si las piernas empiezan a abrir un poco más, problemas en la articulación del tobillo, por delante, por compresión. Entonces, para evitar esto, el pie siempre tiene que estar girado hacia adentro, pero no llegar nunca a los 90 grados, por lo menos 15 grados menos, para aquellos que tengan mucha facilidad, estoy explicando. Muy bien, una vez ahí, la pelvis gira y el tronco también gira en la misma dirección de la pierna delantera y finalmente la pierna de adelante gira hacia afuera. Muy bien, atentos, vuelve de nuevo al centro, gira de nuevo los pies hacia acá. Hagan el ejercicio de rotación de las piernas en ese orden, no giren primero la pierna de adelante y después quieran girar la pierna de atrás, porque mientras el pie delantero está apoyado de frente, al girar la pierna de atrás cuentan con todo el área de apoyo de ese pie para mantener el equilibrio adelante y atrás. Si hacen el giro del pie de atrás, este movimiento que estoy haciendo aquí, con el pie de adelante ya girado hacia afuera, el movimiento en este eje es muy corto para equilibrar. Entonces van a sentir muchos que pierden el equilibrio al hacer la rotación. Comiencen a girar siempre la pierna de atrás sin tocar el pie de adelante, 45 grados. Luego gira el tronco y luego gira la pierna delantera. Así tendrán más control de la postura. Muy bien, aquí seguimos con las manos en las caderas y otra vez les voy a llamar la atención a la primera instrucción maestra de todas las posiciones de pie. Equilibren el peso en las plantas de los pies. ¿Qué está sucediendo en el pie delantero? Lo mismo que pasó en la primera de las 3 posturas del grupo anterior, en Trikonasana. Todo el peso se va al talón. Es difícil llevar peso a la base de los dedos del pie delante. Otra vez hay que pisar con fuerza en la base de los dedos, llevar peso aquí. Estimular la acción de los gemelos. Sentir que la rodilla delantera está alineada. Miren la rodilla. Si ustedes flexionan la pierna aquí y la rodilla les queda hacia afuera o hacia adentro, en cualquiera de los dos casos es erróneo. Tiene que haber una dirección del centro de la rodilla equivalente con el eje del pie. Y en el pie de atrás, el peso se les va hacia el metatarso. Es lo contrario, se va hacia el borde interno y hacia la base de los dedos. Es difícil llevar peso al talón, es difícil llevar peso al borde externo del pie de atrás. Les dije desde la primera posición que esa instrucción era maestra y que según la postura de pie que se vaya introduciendo será difícil llevar peso a una parte o a otra del pie. Así que hay que desarrollar una sensibilidad continua de las plantas de los pies y allí donde falte peso hay que llevárselo. Eso es algo que tenemos que ir controlando postura a postura. Muy bien. Ok, si mantenemos el peso en las plantas de los pies equilibrado, hay que aumentar el giro que nace en el tobillo y el talón del pie de atrás y como un tornillo llevar esa rotación a la pierna, la pelvis, el abdomen y el tórax hasta que el esternón, el hueso del centro del pecho, quede de frente al pie delantero. Esto sería un giro de 90 grados a repartir entre la pierna de atrás, la pelvis, la lumbar o el abdomen y la zona dorsal o el tórax. Cuando hayan logrado que el esternón esté de frente al pie delantero, entonces comienza una flexión de la pelvis, no de la lumbar, hacia adelante, es decir, llevar el pecho adelante, el pecho en la dirección del pie derecho. Adelante, adelante. Y luego, cuando no puedan ir más adelante, vamos a colocar las manos en un soporte. Mantengan la postura, presten atención, no pierdan el apoyo de la base de los dedos del pie de adelante y del talón de atrás. No pierdan el apoyo de la base de los dedos de adelante y del pie de atrás. No pierdan el movimiento de la columna vertebral hacia adelante.
no se centren en bajar. A mí no me interesa que pongan las manos en el suelo. Me interesa que la columna, la médula espinal, el eje del sistema nervioso se mueva hacia adelante. Y a la misma vez que esté sostenido por unas piernas firmes y equilibradas. Plantas de los pies activas, rodillas firmes, tronco elongado. Mantengan la acción, respiren y traten de que la pelvis sea la que produzca el movimiento aquí. La bisagra de la postura es pélvica. No es lumbar. No quieran doblar en la columna para bajar. Hay que crear el movimiento de anteversión en la pelvis para llevar la columna hacia el frente, especialmente en la pierna delantera. Respiren y mantengan la postura un poco más. Eso es. Y ahora llevan las manos a las caderas otra vez y regresan. Tomar un par de respiraciones de descanso. Fíjense, la postura original de Parsvottanasana no lleva los soportes. Es una postura que se hace y así la van a encontrar en Yogabot con las manos en las caderas sencillamente. Es una posición en la que entramos y bajamos. Pero una vez más, como mismo hablamos en las posturas laterales, enseguida vamos a querer descender. Se va a crear un movimiento vertical y no horizontal. Y el movimiento debe ser horizontal. Por eso, al poner las manos en bloques o en sillas a una altura que ustedes puedan controlar en el movimiento pélvico, la columna tendrá la posibilidad de ir hacia adelante. Si la pelvis no hace la anteversión, sino que se queda ligeramente en retroversión, el cuerpo empezará a hacer la flexión a nivel abdominal y dorsal. Entonces la postura tendrá un poco más de esta forma. El ejercicio es aquí. Desde que la pelvis empieza a trabajar, la columna puede moverse adelante. No importa si las manos están a esta altura. Tiene que notarse que el eje del sistema nervioso, la médula espinal, se está elongando. Si no logran eso, la postura no tiene sentido. Así que presten atención. Es preferible un buen soporte que bajar más en la posición. ¿Ok? Vamos hacia la izquierda ahora. La pierna derecha gira adentro, el tronco gira hacia la izquierda y por último la pierna izquierda gira hacia afuera. Recuerden ese orden para tener más equilibrio y más control sobre la posición de los pies. Fíjense que la alineación de los pies sea talón del pie delantero al talón del pie posterior o bien talón del pie delantero al puente del pie posterior como una T. Las dos alineaciones son posibles y se practican en una u otras escuelas. Pero si ven que es muy difícil la rotación de la pelvis, que es complicado que la pelvis cuadre completamente de frente al pie delantero, entonces el pie debería ponerse en alineación talón y talón. La alineación talón y puente es un poco más exigente a la hora de crear el giro de la pelvis, porque exige que toda la parte externa de la pierna, toda la musculatura externa del muslo ceda más, tenga más flexibilidad. Por eso es válido poner talón y talón en una línea, en un eje, o talón y puente en dependencia de la facilidad de rotación. Eso sí, la pelvis debe cuadrar de frente al pie delantero. Esa rotación continúa en el abdomen y en el pecho, que sigue yendo hacia adelante, y con manos en caderas entramos en anteversión, es decir, la pelvis empieza su movimiento como una polea de elevación desde los huesos de los glúteos, descenso desde el hueso púbico y apoyando las manos en los bloques, el objetivo ahora es propulsar la columna vertebral hacia el frente, manteniendo, eso sí, una fuerte resistencia en la pierna de atrás para que el talón esté anclado en el suelo. Aquí tiene que haber un ancla, tiene que haber apoyo. En la base de los dedos del pie delantero tiene que haber un ancla fuerte. La pelvis tiene que ser compacta, tiene que haber presión, entrada de los huesos de los fémures en las caderas para sostener la base de la columna y entonces tirar de todo el tren muscular superior, tirar de la columna vertebral hacia adelante. Deben sentir lo más difícil, que es que se extiende la columna vertebral. Todos sentimos tensión en la pierna. ¿Cómo tira el muslo cuando hago la postura? ¿Cómo estoy estirando? Pero eso es lo obvio. La mente se va a querer meter en los sitios en donde tira o los músculos que más peso sostienen. Los cuádriceps, las rodillas están activas, pero ¿quién siente que la columna se estira? ¿Quién siente que la médula espinal gana espacio? ¿Quién siente que el pecho recibe todo el aire hasta la parte superior? Estas son las verdaderas sensaciones que hay que buscar en esta posición, más allá de rendirse sencillamente a los sitios de máxima dificultad, sea por extensión o sea por el tono. Así que sostengan un par de respiraciones más la postura. No salgan de la posición y estiren. Respiren. Muy bien. Y ahora llevan las manos a las caderas otra vez y regresan.
Tomar un par de respiraciones de descanso. Es importante también entender que esta postura, a continuación de las 3 posiciones anteriores, nos da el descanso necesario al cinturón pélvico del trabajo externo, que es el que habíamos hecho en las 3 posturas anteriores. Es decir, las posturas anteriores la pierna gira hacia afuera y caíamos sobre un costado, con flexión o sin flexión, pero todo el trabajo es exterior. Ahora, la pierna en vez de girar hacia afuera, gira hacia adentro, creando entonces trabajo hacia la parte frontal y espacio en la parte posterior. Hay que equilibrar un poco el cinturón pélvico. Por eso, tomen con rigor las instrucciones de rotación de la pierna posterior en esta postura, siempre manteniendo la pierna delantera en línea, es decir, que no se pierda la alineación del centro de la rodilla delantera con el eje del pie y la sensación de que la cadera es compacta, como si fuera una pinza de los huesos de los muslos hacia la cadera, para saber que la base de la columna está segura y sujeta antes de hacer el movimiento. Ok, vamos a hacer una segunda entrada a la posición de 30 segundos exactamente, pero sin bloques, con las manos en las caderas, para sentir las plantas de los pies. Cuando las manos llegan a los bloques, ya tenemos 4 apoyos, manos y pies. Nadie está pensando en el equilibrio. Pero si le quitamos las manos de los bloques, no importa cuánto bajen, la idea es ir al frente, vamos a saber lo importante que es el reparto de peso en las plantas de los pies y cómo, como un andamio, el cuerpo se va construyendo a partir de ahí. Ok, seguimos con las manos en las caderas. La pierna izquierda adentro, el tronco a la derecha, la pierna derecha afuera. Estirar la columna y flexionando desde la pelvis, entramos. Tronco adelante, tronco adelante, tronco adelante y al final bajamos la cabeza y el torso. Al hacer esto van a notar desequilibrio, se nos va el cuerpo a la derecha, a la izquierda. Es normal sentir falta de equilibrio en esta posición, sobre todo al bajar la cabeza. Respiren y traten de sentir el apoyo en las plantas de los pies. Cuanto más equilibrio de peso tengan entre un pie y otro y en cada parte del pie, en cada pie, más capacidad para construir un cuerpo equilibrado, balanceado, que no nos tengan esa sensación de inestabilidad. Pero tienen que conquistar el apoyo desde la base y sentir que la columna se extiende sobre la pierna. El objetivo no es bajar, es elongar, manteniendo una anteversión de la pelvis, elevando los huesos de los glúteos y respirando continuamente. Nunca hagan apnea en una posición. Y ahora regresamos. Eso es. Bien. Y con la misma vamos al otro lado. Salimos de la derecha, pierna derecha ahora hacia adentro, tronco a la izquierda, pierna izquierda afuera, manos en las caderas. Presten atención a las plantas de los pies desde antes de bajar. No esperen a estar abajo y a sentir la inestabilidad para controlar. La mente debe estar presente, atada a aquellas zonas que ustedes están desde el principio trabajando. Flexión desde la pelvis y extender. Estirar la columna vertebral y el tronco va bajando en la medida que la pelvis se lo permite, manteniendo el equilibrio de apoyo de las plantas de los pies. Talón posterior, borde externo del pie de atrás, borde interno del pie delantero y base de los dedos. La columna se está extendiendo y los hombros y codos se mueven atrás para que el pecho esté abierto. Deben sentir continuamente una respiración estable. Que el pecho recibe aire, que no está cerrado, por eso los codos deben estar atrás, que todo el arco clavicular reciba peso. Mantengan la posición, respiren, sientan la postura. No hay que mirar al frente, no hay que estar mirando al suelo. Hay que dejar que la cabeza baje para darle posibilidad al cerebro de sentir el cuerpo y no de ver. Usar la propiocepción y no la visión para construir internamente más conexiones entre las diferentes partes del sistema nervioso. Y regresamos. Eso es. Perfecto. Muy bien. Ahora, estas 5 posiciones que hemos introducido hasta ahora son las posturas que vamos, digamos, a estudiar y a diseccionar en esta clase. Empezamos por Tadasana. Después hicimos 3 posturas del subgrupo de pie de extensiones laterales o movimientos por el plano frontal, que son postura del triángulo, Trikonasana, postura del guerrero 2 o Virabhadrasana 2 y postura de Parshvakonasana o postura del ángulo extendido lateral. Estas posiciones estaban buscando primero con Tadasana la alineación corporal, luego el movimiento externo de giro de la pierna para buscar control del fémur en la cadera o entrada del hueso del muslo en la cadera, alineación de rodilla con el eje del pie, tobillo, ingle y rodilla como las 3 articulaciones principales inferiores alineadas. Esta última postura, esta quinta posición, sigue el principio de alineación ingle, rodilla y tobillo, pero cambia el sentido de rotación de la pierna posterior, equilibrando el trabajo del sistema pélvico.
es decir, cinturón frontal, pélvico frontal, cinturón pélvico posterior. Lo que va a continuación ahora es que ustedes tengan una experiencia semejante a la que van a tener en YogaBot, es decir, un acompañamiento de práctica. Lo que han visto hasta aquí es una parte de la clase que es de introducción, una parte de la clase en la que tienen que hacer mientras integran lo que yo les estoy diciendo. Ahora bien, vamos a hacer seguidas estas posiciones, Salvotadasana, vamos a hacer Utthita Trikonasana, Virabhadrasana 2, Utthita Parshvakonasana y Parsvottanasana, con una duración de 30 segundos por lado, sencillamente, en el que mientras están en la posición yo solo les voy a recordar los puntos mínimos necesarios, que es lo que tienen que sentir y cómo tienen que ir guiando a la mente en la postura, pero son ustedes los que van a poner la voluntad de permanecer en las posiciones, la disciplina de que la mente esté presente en cada área del cuerpo, la capacidad de hacer que esas áreas se conecten, mantener una respiración estable durante todo el tiempo y disfrutar aún así de la práctica del yoga, que es donde está la grandeza de todo esto. Muy bien, así que pónganse todos con las piernas separadas aproximadamente de 1 metro a 1,10 m, depende de la altura de cada cual. Los pies deben estar alineados, no dejen un pie por delante del otro en la esterilla, que haya un eje paralelo a los bordes de la esterilla, talones en línea en ese eje. Y vamos a comenzar ya con los brazos extendidos, pie izquierdo muy poquito hacia adentro, unos 15 grados, derecha 90 afuera, y entramos a Trikonasana, postura del triángulo, estiren la columna, pueden agarrarse la pantorrilla o el tobillo, mejor agárrate el tobillo, Laura, muy bien, mantengan la alineación ingle, rodilla, tobillo, mantengan el apoyo del borde interno del pie delantero y la base de los dedos, en esa posición, manteniendo la ingle derecha viniendo adelante, resistan en la pala ilíaca izquierda, arriba y atrás. Respiren, estiren la columna vertebral, estiren la columna vertebral. El brazo de arriba activo y girado hacia afuera. Y regresan inhalando, no bajan los brazos, el pie derecho gira hacia adentro un poquito, la izquierda 90 grados hacia afuera y entramos directamente a Trikonasana por la izquierda. Una vez ahí, lo mismo, borde interno del pie, base de los dedos con peso, reparto de peso en todo el pie delantero y traer peso al talón de atrás, el equilibrio de peso, aunque no será muy difícil, hay que hacerlo. Ingle derecha, ingle izquierda adelante, pala ilíaca derecha, arriba y atrás, extensión del costado, que se note la extensión de la columna vertebral, el brazo de arriba bien girado y activo, mantengan la posición y noten que aunque la pierna tire, la mente no puede abandonar ninguna de las zonas del cuerpo, solo por ir a sentir la tensión. Y salimos inhalando de la postura, no bajen los brazos, pie derecho, pie izquierdo 15 adentro, y la derecha los 90 afuera y entramos a Virabhadrasana 2. En el guerrero, recuerden, la cadera a la altura de la rodilla no va por delante del tobillo, ingle, rodilla y tobillo en el mismo plano, si resisten la rodilla atrás, llevan la ingle al frente, las dos caderas deben ir a la misma altura, hay que tirar de la cadera derecha hacia arriba y traer peso al talón de atrás. Respiren, sostengan la posición, esta postura es más intensa que la anterior, pero no debes perder la acción. No dejes que la mente se centre en el cuádriceps, trabaja en el cuerpo entero. Respira. Regresa. Gira al otro lado, pie derecho 15 adentro, izquierda 90 afuera. Respira. Libera la tensión de la mente y llévala al cuerpo. Dobla la pierna izquierda. Respira. Vas a sentir tensión en el muslo y vas a sentir una parte de tu mente que te quiere sacar de la postura. Pero hay otra parte de tu mente que puede permanecer en la posición independientemente de que haya intensidad. Si puedes respirar estando en la postura, puedes habitar en el esfuerzo de la postura y construir tu sistema nervioso en ella. Esa es la práctica del yoga. Ingle, rodilla y tobillo en el mismo plano. Peso al talón de atrás, caderas a la misma altura, elevando la izquierda, tirar de los brazos hacia afuera, elevar la columna, salir de la posición, bajamos los brazos y ahora preparamos la tercera posición que es Parshvakonasana, pie derecho 15 adentro, izquierdo 15 adentro, perdón, derecha 90 afuera, volvemos a extender los brazos, doblamos la pierna derecha y extendemos la columna, podemos usar un bloque en estas posiciones, voy a poner uno en la posición media y el brazo de atrás, inicialmente en la cadera,
extienden el costado, tirando del hueso de la nalga derecha en dirección al talón izquierdo, ingle al frente, rodilla fuera y atrás, mantengan la posición y ahora brazo de atrás, arriba, girando hacia el rostro, sostengan la postura. Esta posición es más intensa y más complicada que las dos anteriores y como ya vienen cansados es el reto. La mente quiere aflojar la postura y de hecho notarán zonas del cuerpo que se quieren aflojar. Habiten las zonas del cuerpo que se quieren aflojar y actívenlas, lleven vida ahí donde el cuerpo la quiere quitar. Esa es la práctica del yoga. Respiren, no hagan la postura en apnea y regresen. Eso es. Y ahora vamos al otro lado. Pie derecho 15 grados adentro, izquierda 90 afuera, talón y arco en línea. Y entramos de una vez, doblamos la pierna y estiramos. Estamos de una vez entrando a la postura, salvo la mano de atrás, para llevar la mente a todo el tren muscular inferior. El punto más difícil de conquistar aquí, el talón de atrás. Resistir y llevar peso al pie de atrás. No perder la alineación ingle, rodilla y tobillo del pie de adelante. La mente no debe soltarse de ningún área corporal y el cuerpo no debe aflojar ningún área. Manténganse presentes. Elonguen la columna vertebral y traigan la respiración hasta el pecho. Traigan el brazo de atrás al rostro. Sostengan la postura, habiten el ejercicio y respiren. Es intenso, es difícil, es un reto. Ese límite en el que parece que se van a desvanecer no es real. Una parte de su mente puede respirar. Si puede respirar y evitar el esfuerzo, la postura es posible. Háganla estable, no violenta, intensa. Regresen inhalando. Manos a las caderas. Giramos sobre la pierna izquierda 45 grados hacia adentro. Pueden recoger un poquito el espacio de las piernas. Tronco a la derecha, pierna derecha 90 grados hacia afuera. Sientan la planta de los pies, no se lancen a la postura sin tener una base estable. Sientan el contacto de los fémures en las caderas y entran a Parsvottanasana. Tronco adelante, estiran la columna vertebral, el tronco va horizontalmente al frente. Y el tronco va bajando sin que los codos se caigan. Mantengan el peso en la base de los dedos adelante, en el borde interno del pie delantero. Mantengan el peso en el talón de atrás, en el borde externo del pie de atrás. Mantengan acción en la pelvis, anteversión de la pelvis. Los huesos de los glúteos suben y el tronco va sobre la pierna. Respiren. Sientan el cuerpo entero. Dejen que la pierna derecha se extienda activamente, que no se doble, que la rótula esté firme. Vayan encontrando los sitios del cuerpo en los que la mente no está. Son los que se aflojan. Llenen esos sitios con la presencia de ustedes. Llenen esos sitios con acción. Y sostengan la postura. Respiren. Ya, regresamos. Seguimos con las manos en las caderas y sencillamente giramos. Pierna derecha 45 grados hacia adentro, tronco a la izquierda, pierna izquierda 90 grados hacia afuera, actuamos sobre las plantas de los pies, alineamos la rodilla izquierda, actuamos sobre los fémures, flexionamos la pelvis y estiramos la columna vertebral. Estamos entrando horizontalmente a la posición, estiramos el tronco y luego vamos bajando sin dejar caer los codos. No bloqueamos la mente cerrándola en las zonas que más tiran. Van a notar tensión en la pierna por detrás, en la pierna delantera. Van a notar falta de acción en el talón de atrás. Hay que equilibrar el cuerpo. Hay que llevar peso al talón de atrás, sujetar la pelvis, llevar la columna al frente y respirar. Que la mente habite el esfuerzo de la postura y en el esfuerzo de la postura, en el límite de la posición, expandirse. Pero no hablo de expansión solo en los tendones. Hablo de expansión desde la mente, habitar el cuerpo entero, equilibrar el cuerpo entero y sostener el ejercicio. Desde ahí vamos regresando ya. Y vamos a tomar un par de respiraciones de descanso. ¿Bien? Esta es la experiencia de práctica. La experiencia de práctica. Incluso esta voz que están oyendo mía de fondo, van a dejar de oírla en algún momento, van a sentir que el cuerpo les responde a la primera. Que entrar a un asana son 5 segundos para integrar todas estas instrucciones de una vez. Y el resto del tiempo es conectar internamente. Son acciones sutiles que conectan partes del sistema nervioso y que uno disfruta cuando se va produciendo. Es una labor de autocultivo, que solo es posible cuando ya los límites físicos de si estiro más o fortalezco más es secundario. Bien, es importante ganar elasticidad, es importante ganar fuerza, es importante equilibrar el cuerpo, tener balance. Pero más que eso, es importante aprender a reconectar todos nuestros sistemas de órganos y potenciar
nuestro cuerpo y nuestra mente, porque es lo que nos va a producir el aumento de calidad de vida, el aumento de potencia física y mental, que es lo que queremos al final que vaya sucediendo en nuestras vidas a través del yoga. Por eso, no se dejen llevar por la tensión, no lleguen nunca al dolor, pero acepten el nivel de tensión, tanto de los tendones como de los músculos, que ustedes puedan convivir con él mientras respiran de forma natural. Este es el trabajo principal que les propongo y es, digamos, la filosofía de práctica de Nexo Yoga. Aquí termina la parte de la clase, digamos, de introducción y luego de entrenamiento. El resto y último pequeño trabajo de la clase será de recuperación. Y la recuperación la vamos a hacer sobre todo con posiciones supinas. Así como llevamos mucha acción a zonas corporales y a movimientos específicos del cuerpo, hay que prestar igual atención a la forma de recuperación que el cuerpo tiene que hacer, precisamente para que no queden zonas sobrecargadas en el cuerpo al final de la práctica de yoga y que no hayan movimientos, es decir, zonas del sistema nervioso hiperestimuladas y otras zonas del sistema nervioso sin tocar. Es decir, para poder equilibrar el funcionamiento energético, eléctrico, químico en nuestro organismo, tenemos que tocar en todas las clases, de ser posible, todos los movimientos fundamentales del sistema osteomuscular para que todo el sistema sensitivo motor se mantenga funcional. Como la práctica principal de esta primera clase ha sido de pie, lo lógico, y también para una recuperación por la fatiga que pueda irse generando en los músculos, son las posturas supinas. Así que nos vamos a ir directamente a las posiciones tumbados boca arriba, supino, tumbado boca arriba. Y antes que nada, tumbarnos sencillamente boca arriba, acostarnos boca arriba y abrazar las piernas. Esta posición es una postura muy simple, también llamada Pavana Muktasana en algunas escuelas de yoga, nos va a permitir alargar la lumbar. Lo único que les voy a pedir en ella, que no es una postura ni siquiera de las de iniciación, es solamente un punto de paso, igual que lo es la posición con apoyo de las manos que hicimos antes, es solo para alargar la lumbar. La lumbar esté amplia y larga y que los huesos de la pelvis, es decir, los huesos planos de la pelvis, se apoyen en el suelo, o el sacro se apoye en el suelo lo más plano posible, el hueso de la pelvis. Si tiramos violentamente de las rodillas al pecho, la pelvis se levanta y lo que nos estamos apoyando es en la lumbar. Eso no es un ejercicio correcto, no es eso lo que pido. Pueden alejar un poquito las rodillas del pecho buscando el apoyo del hueso de la pelvis hasta que noten que toda la lumbar está larga y que es un buen punto para extender la columna vertebral. Es decir, tiramos de la cabeza y del cuello como si nos quisieran alejar la cabeza de la pelvis, creando la misma elongación de la médula espinal que estábamos intentando lograr de pie, pero esta vez con el soporte del suelo por detrás, que hace que logremos la elongación con mucho menos esfuerzo y mantengamos la columna vertebral amplia y la mente estable. Bien, desde esta posición vamos a estirar las piernas en el suelo. Bien, pero tratando de mantener la elongación de la columna. Muy bien. En estas posiciones, las posturas supinas en general y sobre todo cuando somos principiantes, es muy recomendable usar un cinto o una cuerda, es decir, algo que no sea elástico y que nos permita con los brazos sujetar la pierna sin necesidad de llegar con las manos al pie. Otra vez, porque no todo el mundo tendrá la elasticidad para agarrarse con las dos manos al pie manteniendo la otra pierna estirada. Entonces, es mucho mejor para mantener la columna elongada y la alineación del cuerpo usar este soporte. No vamos a introducir la postura, solamente queremos, poniendo el cinto en la planta del pie derecho, estirar completamente la pierna, eso sí, y mantener continuamente el apoyo de omóplatos en el suelo y del sacro. Los omóplatos y el sacro tienen que estar apoyados en el suelo. No importa si esta pierna está más arriba o más abajo, igual está aquí, no pasa nada, pero es importante que la pierna de abajo esté estirada y los hombros estén apoyados. Y respiren ahí tranquilamente. No quiero que ahora hagan esta postura con la intensidad de las anteriores, solo que se note que toda la parte posterior de la pierna y por detrás la pelvis y la lumbar se extienden. Bien, respirar, mantener el pecho abierto, por eso el cinto, para no tener que estar agarrando con las manos el pie. El cinto permite que el pecho esté abierto y aún así estamos agarrando el pie a través del respirar e ir extendiendo la pierna. Y cambiamos. No hay que estar tampoco tanto tiempo, unos 30 segundos de permanencia por lado, está bien. Pueden incluso repetir por un lado y por el otro 1, 2, 3 repeticiones. Lo importante aquí es mantener columna elongada, pierna extendida, hombros apoyados, respirar. Si notan al hacer esta postura que están tensando zonas del cuerpo que no deberían estarlo, por ejemplo mandíbula,
entrecejo, abdomen, es porque estamos trayendo tensión de posturas anteriores o incluso tensión somatizada durante el día completo de nuestro trabajo, de nuestros quehaceres diarios. Eso es un buen momento, mientras estamos recuperando las clases, la práctica intensa, digamos, localizar zonas corporales extremadamente tensas cuando no las necesitan. Estas zonas del cuerpo, descansa ya, descansa un momento, estas zonas del cuerpo son como trasteros. En esta parte de la práctica ustedes tienen que empezar a desactivar todas aquellas zonas que están excesivamente cargadas y permitir que la energía que está en ellas acumulada fluya. Muchas veces la sensación de agotamiento no es que les falte energía al cuerpo entero, es que la energía está muy mal distribuida y hay zonas que están sobrecargadas y hay zonas que están prácticamente vacías de energía. Entonces, al practicar yoga, uno de los principales elementos que hay que conseguir es la sensación de armonía energéticamente hablando en el cuerpo. Es decir, que el sistema nervioso esté bien distribuido de cargas, que el sistema circulatorio haya bombeado por todo el cuerpo completo, etc. Esto va a producir como propiedad emergente la sensación de bienestar que uno está buscando y la sensación de energía. O sea, ¿cómo puede ser que lleguemos cansados a una clase de yoga y al final tengamos más energía? Pues simple, hemos redistribuido correctamente la energía. Y esto es fundamental en la recuperación, porque incluso cuando somos principiantes, al hacer un asana fuerte, sin darnos cuenta, tampoco distribuimos correctamente la energía, porque no aplicamos el 100% de todas las instrucciones, porque somos principiantes. Entonces, no menosprecien la recuperación de las clases. En la recuperación tienen más espacio y más tiempo, porque es menos intensa y compleja la postura, para observar dónde están los diques, dónde se está bloqueando mi energía y dónde están las zonas a las que no llega la energía. Muy bien, volvemos a doblar las piernas otra vez, volvemos a abrazarlas un poquito y vamos a entrar en una postura que se llama Yadhara Parivartanasana o la torsión acostado. No la vamos a introducir tampoco, sencillamente vamos a hacerla manteniendo el apoyo correcto de los omóplatos, llevando los brazos a 90 grados y cruzando un poquito las piernas. Vamos a hacerla hoy con piernas cruzadas, una primera repetición, es una variante muy simple y después la haremos tal como aparece en Yogabot. La primera repetición, al cruzar la pierna, nos ayuda a crear el movimiento de la columna vertebral sin necesidad de hacer tanta fuerza en la pelvis. Lo importante en esta posición es que los pies no apoyen en el suelo y que las rodillas se mantengan, es decir, los muslos por lo menos a 90 grados del torso, porque al bajar las piernas uno tiende a alejar las piernas del pecho. Teniendo solamente eso en cuenta, hombros apoyados y piernas a 90 grados del torso, noten cómo la columna vertebral gira y se sueltan los costados de la lumbar otra vez. Y respiramos, no tensen la garganta al hacer el ejercicio, no tensen aquí. Regresamos, cambiamos el cruce de las piernas y al otro lado. Eso es. Los omóplatos apoyados, eviten tensión en la garganta, esto es, que la espalda funcione sin tirar de los músculos de la garganta, que es un vicio que hay que quitarse en la práctica del yoga lo antes posible, no dejar que los pies toquen el suelo y las piernas van como mínimo a 90 grados del tronco, o sea, que no se alejen las piernas del torso más de los 90 grados, para garantizar que la lumbar está amplia. Y respiren, no bloqueen el cuerpo en apnea. Regresar. Muy bien, descruzamos las piernas, descansamos un poco con las plantas de los pies en el suelo. Lo que estamos haciendo es estirar, usando las piernas, la lumbar por detrás y al hacer la torsión, movilizar los costados de la columna vertebral. Y con esto habremos liberado las vértebras lumbares y habremos flexionado las piernas un poco también, porque hemos trabajado mucho más con pierna estirada que con pierna flexionada. Vamos otra vez a la derecha, pero esta vez sin cruzar y menos tiempo, unos 20 segundos. Vamos a la derecha. Recuerden, no tensar la garganta, apoyar los omóplatos, esta vez las rodillas lo más alineadas posible, les va a exigir un poquito más de la pelvis. Muy bien, sentir cómo se suelta la lumbar al girar. La lumbar va cediendo por el peso de las piernas, básicamente. Eso es. Ok, vamos regresando y vamos al otro lado. Los hombros, la garganta libre, las piernas alineadas, sentir cómo va cediendo la lumbar en rotación, sentir que no estamos apretando zonas del cuerpo innecesariamente, mandíbula, entrecejo. La tensión tiene que estar en las zonas que tienen que estar y tiene que fluir, tiene que moverse, la energía tiene que moverse por el cuerpo, no bloquearse, moverse. Eso es.
Luego regresamos. Muy bien, apoya las plantas de los pies. Y hasta aquí vamos terminando esta primera clase, esta primera entrega del curso, los primeros pasos. Se ha alargado un poco más de lo que pensábamos, porque son las primeras posiciones, son las posturas que soportan al resto de aquellas que van a producir ese andamio de habilidades, de instrucciones básicas que les van a proporcionar a ustedes una práctica de yoga estable, segura y sobre todo eficiente. Es importantísimo que controlen la técnica de las posiciones que hemos introducido hoy al principio de la clase antes de practicarlas todas juntas. Esas 5 posturas: Tadasana, la postura de la montaña; Trikonasana, postura del triángulo; Virabhadrasana 2, postura del guerrero 2; Parshvakonasana, posición del ángulo extendido lateral; y Parshvottanasana, o postura de extensión del costado. Estas 5 posiciones las puedes encontrar si las necesitas, si las quieres estudiar a fondo. Técnicamente las tienes a mano en YogaBot, en el apartado de estudios, y las puedes obtener cuando quieras. Recuerda que la experiencia de práctica personal con el acompañamiento de YogaBot te hará integrar todas estas instrucciones cada vez más rápido, porque cada vez que el cuerpo repite una misma posición, estimula la propiocepción, la creación de sinapsis neuronales y aumenta la inteligencia corporal, que es lo que tienes que desarrollar. Así que te reto a que seas capaz de desarrollar un óptimo de 5 horas de práctica antes de la próxima clase, antes del próximo viernes 29. Si no llegas a las 5 horas, al menos trata de practicar mínimo día sí, día no, la secuencia número 1 de los primeros pasos en YogaBot y venir una y otra vez a la clase para entender las instrucciones fundamentales o estudiar las posiciones tal como aparecen en el apartado de estudio de YogaBot. Recuerda, reto: 5 horas de práctica, estudia las posturas fundamentales y nos vemos el viernes 29 en la segunda entrega de los primeros pasos.